Entonces, pues bueno, si os parece vamos empezando y vamos comenzando. Entonces, como siempre, bienvenidos a Tercios Viejos. Me alegra mucho que un hombre traiga por fin un abanico, ya que comenzó siendo un artilugio inventado para nosotros, que luego se apropiaron las mujeres, igual que los tacones. Igual que los tacones. Sí, me ha sorprendido. Sí. Los tacones fue un invento de la caballería. Es decir, hay dos tipos de monta. Es decir, cuando tú montas lo que nosotros entendemos como un caballero medieval. O sea, cuando tú montas un caballero medieval, realmente va de pie. Va de pie y va montado sobre unos estribos que son planos. Y sobre el estribo plano, él va como Sí, apoyando el pie. apoyando los dos pies. Claro, ¿cuál es el problema? El montado a la jineta, que era lo que hacían los conquistadores españoles, que era el que lleva el pie un poquito para ir manejando al caballo. ¿Qué ocurre? Que ese se te va el estribo. Claro. Pero vamos, esto yo creo haber leído en algún momento, porque lógicamente yo no estaba allí, ya me hubiera gustado a mí, que era en tiempo de los... sí, he visto una película que se llama La vieja guardia, la típica de ciencia ficción, de estos que son inmortales, como Los Inmortales, que por cierto era una película preciosa también, que estaban allí siempre. O sea, y entonces dicen que era lo del tacón es de tiempo ya incluso de los asirios. O sea, ¿por qué? Porque si tú al zapato le metes un taconcito detrás, a la hora de llevar un estribo en lugar de plano, lo que es un dedo, o sea, eso te permite que el pie no se te vaya. Entonces son de estas pequeñas anécdotas, cosas, chorradas, tontadas, donde tú puedes ir descubriendo la historia de una forma muy interesante. Y entonces, claro, cuando vienes a ver la historia de un santo, pues está bastante bien, porque claro, yo cuando conocí a Fray Junípero Serra era Fray Junípero Serra. Fray. Pues yo qué sé, fue en el año 90 y pocos. Me fui con mi mejor amigo de la universidad, fuimos a Menorca y a Menorca. No tomamos el sol. Eso sí, vimos todos los yacimientos arqueológicos habidos y por haber, y vimos el museo que tiene Fray Junípero Serra en la isla de Mallorca. Me sorprendió mucho que nada más entrar había un retrato del presidente de los Estados Unidos. Y claro, es que hace aquí Ronald Reagan. Porque lógicamente en aquellos tiempos conocer a Fray Junípero Serra y decir, ¿por qué? Por cierto, ahora es santo. Diciendo que es santo, es San Junípero Serra. No es de Benedicto XVI, no es de Juan Pablo II, es del Papa Francisco, Sí. que siempre tiene un aquel más de plus de decir que incluso un argentino de origen italiano ha otorgado una santidad. A ver, Hombre, me da igual que las personas sean creyentes, no sean creyentes, sean lo que sean. Vamos a ver, cuando alguien es un beato o es un santo, es que tiene que haber sido una persona muy buena. Independientemente de que si tú te quieres creer que para ser santo tienes que tener 3 milagros certificados por la iglesia y cosas por el estilo. O sea, independientemente de las creencias de cada uno. O sea, debió ser una muy buena persona cuando de alguna manera hasta la Iglesia Católica en el año 2015, que literalmente es antes de ayer, sí. le otorgan la santidad. Entonces, la figura que venimos a conversar hoy es una persona que ahora nos explicará también Crisanto, que gracias por venir. Pues a vosotros por invitarme, claro. Con su editorial Trafalgar Editions, pues se ha sacado de la manga pues una cosa de estas preciosas que yo me voy a llevar a mi hijo, que aunque tenga 12 años, me parece muy bien. Es decir, ¿por qué no has de tener cierto conocimiento de una serie de... A ver, esto es un espacio que está dedicado sobre todo a la historia militar. Sí. Entonces siempre está el Duque de Alba, los tercios, el gran capitán. Entonces, Claro. pero conocer a personas de la historia de España que por otro lado lo único que fue a, comillas, cristianizar a unos indios,
yo creo que es bastante interesante, independientemente de lo que el movimiento indigenista hoy en día quiera, no sé si entender, comprender, defender o no sé muy bien qué, pero bueno, para eso estamos aquí todos. Entonces, si os parece, el formato va a ser el siguiente. Es decir, me gustaría que Crisanto nos explicara un poquito qué es Trafalgar Editions, Claro. qué, por qué esto se sale un poquito de la línea editorial, o sea, qué te convenció. Luego yo intentaré, en la medida de mis posibilidades, trazaros 4 líneas básicas de Fray Junípero Serra y un poquito del legado español en el sur de los Estados Unidos, pero, o sea, preguntad en el momento que queráis, o sea, porque no pretendemos dar ninguna clase magistral ni nada por el estilo. No somos Carlos Martínez Sau, que tiene una conferencia preciosa sobre el personaje. Entonces, y además, pues bueno, luego además nos queda mucho mejor porque, como siempre, nuestros queridos amigos de Divulgadores del Misterio nos vienen aquí a grabar como siempre, por lo cual terminaremos en las redes sociales. Así que, Crisanto, por favor, ¿qué es Trafalgar Editions? ¿Dónde va su línea editorial básicamente? ¿Y por qué justamente este libro rompe un poco, con todo y venimos a presentarlo? Bueno, buenas tardes a todos. Gracias por la invitación a presentar este libro. Y bueno, Trafalgar Ediciones es una editorial básicamente de enfoque militar y de historia, ¿no? Historia es, básicamente puede ser historia de España, Segunda Guerra Mundial y bueno, y un poco historia militar universal. Sin embargo, esta nueva línea editorial que he sacado fue un poco porque me contactó un profesor de primaria y me dijo que bueno que había visto que nosotros habíamos sacado libros de Bernardo de Gálvez, en fin, historia de España, ¿no? Y que le parecía interesante que, como eres profesor de chavales jóvenes, que pues eso, intentar explicarle a los más jóvenes quiénes habían sido nuestros héroes, ¿no? En la historia de España, de todos los tiempos, o sea, no del siglo XVIII, ni el XVII, ni el XV, ¿no? O sea, un poco en general, ¿no? Entonces me estuvo hablando de Fray Junípero Serra, hablamos también de Elcano, Blas de Lezo, que también está muy de moda, ¿no? Y dije, bueno, pues, oye, déjame que lo piense, me gusta mucho porque a mí como editor y además español me gustan las hazañas españolas, claro. Siempre que se pueda dar publicidad a nuestros héroes o desconocidos, porque Fray Junípero Serra todos teníamos una ligera idea de quién era, pero no tenían, bueno, básicamente este libro, que es un libro de 6 páginas para chavales, o sea, está muy concentrado y cuenta toda la historia de este santo español y de la gigantesca obra que hizo tanto en México como en lo que es ahora Estados Unidos, el sur de Estados Unidos, ¿no? Y me pareció muy bonita la idea, es decir, sacar para los más jóvenes una lectura muy directa, con párrafos cortos, con las 4 ideas y fundamentales de lo que pueda ser cada uno de estos personajes y todos de la historia de España, que personas que han destacado a lo largo de la historia, pues tanto en nombre de España como en nombre en este caso, de la Iglesia Católica, ¿no? Y la verdad es que me gustó mucho. Entonces, bueno, en lo que es la decisión de producir, pues veis este formato, es un formato bastante poco común en los libros, ¿no? Y bueno, pues se me ocurrió hacerlo en inglés, dándole la vuelta al libro, ¿no? Porque digo, bueno, con 6 páginas, chavales de 9 años que están estudiando inglés, igual a lo mejor, pues es otra forma de ejercitar el inglés, ¿no? Y bueno, pues en eso estuvimos. Tiene unas ilustraciones muy bonitas de un amigo que conocí por las redes sociales hace 20 años, en un grupo de Yahoo, porque claro, el Trafalgar Ediciones viene del club de juegos de guerra, y entonces uno de estos, este chaval que ahora está en México, es de Venezuela, este chaval, Henry Aponte Niño, que me mandó unos esbozos y me gustó mucho lo que había dibujado y tal, y dije, bueno, pues adelante. Entonces junté al autor con el ilustrador. El autor me buscó a un traductor, a una persona que tradujo el texto, y al final salió este pequeño libro, que ha pasado un poquito desapercibido porque, claro, lógicamente no tiene nada que ver con la línea editorial de la editorial, ¿no?
pero que me gustaría sacar pues el de Elcano, el de Blas, de Lezo o cualquier otro que bueno, que pueda ilustrar a nuestros niños más jóvenes, ¿no? Porque yo creo que el problema que tiene España actualmente es que la historia de España se ha perdido, se ha desfigurado, nadie sabe nada. Y entonces yo creo que si enseñamos a los más pequeños hazañas de gente española, yo creo que eso les abrirá la curiosidad, en la mayoría de los casos me imagino, a leer sobre esas personas o indagar o certificar que eso es verdad, ¿no? Sobre todo ahora que toda esta inmensa obra de este santo está siendo vapuleada e insultada de una forma miserable en todo el mundo, sobre todo en Estados Unidos, ¿no? Es una pena porque hasta ellos mismos, la gente de California, son ultradefensores de la figura de Fray, ¿no? Pero bueno, es un poco la idea que tenía de pues empezar, aparte de los juegos, de batallas históricas y tal, los libros de historia específicos y concienzudos o no tan concienzudos, sino un poco divulgativos, como son los de la Segunda Guerra Mundial, que todo el mundo conocemos, pues sacar esto un poco y romper. Pero más dirigido yo creo a los padres, porque claro, los niños... Sí, no te preocupes que yo al mío le voy a llevar uno. Más dirigido a los padres para que, oye, pues mira, tampoco es un precio muy asequible y tal, pues que los chavales pues empiecen a tener conciencia un poco de la historia tan impresionante que tiene España, ¿no? Mira, esto va a ser un nivel de quinto de primaria. Nivel de quinto de primaria, yo tengo 9 años, 10 años. Sí, yo tengo un hijo que este año cumple 12, entonces él pasa este año de sexto de primaria a primero de la ESO, y hacer primero de bachillerato. Sí, todavía queda. En cualquier momento de estos, o sea, en cuanto me despiste ya está ahí. Entonces, esto sería un nivel para un niño de aproximadamente unos 10 años. Mi hijo estudia más en un colegio británico, con lo cual le viene muy bien. Yo recuerdo, por ejemplo, unos cómics de una editorial Cascaborra. Ah, sí. Que tú has colaborado con ellos. Yo colaboré hace tiempo con el cómic de Castelnuovo. Y entonces, estas editoriales, o sea, tienes que recurrir muchas veces al crowdfunding, que no, ya se me ha perdido hasta el nombre en español. A la recaudación de fondos para editar. Porque lógicamente, oye, esto lo haces por amor al arte, porque los dos que estamos aquí trabajamos en otras cosas y nos dedicamos a esto. Menos mal. menos mal, sí, porque si no... No se podría hacer, ¿no? Vale, entonces dije, oye, pues chico, ¿qué quieres que te diga? O sea, no te puedo pagar el artículo. Digo, bueno, vale, no te preocupes. Dicen, pero si quieres te puedo enviar pues, lo que llevamos publicado hasta ahora, te puedo enviar un ejemplar de cada uno. Digo, oye, pues para mi niño, pues mira, pues estupendo. Resultado que se leyó todos los cómics. Y me hizo mucha gracia, además, el de Bernardo de Gálvez. Y, papá, pero Bernardo de Gálvez era español e inglés. Digo, hijo, ¿español? Dice, no, es que como gana... Claro, es que como gana... Es que es impresionante, Claro, o sea, yo a mis alumnos, cuando gana tercero de la ESO, 14 años, les digo, bueno, ahora os voy a contar la verdadera historia. Es decir, en la guerra donde los españoles pierden con la Gran Armada, nosotros vencimos la guerra. Perdimos una batalla, una campaña, que es la de la Gran Armada, pero vencimos en la guerra con el Tratado de 1604. Y siempre digo, ¿y sabéis cómo murió Sir Francis Drake? Que por supuesto yo siempre llamo el pirata Drake, pero bueno. Sí, el pirata Drake. ¿Sabéis cómo murió Drake? No, pues, no os preocupéis que yo este año os lo cuento. Oye, entusiasmados. Vale, pero siempre estamos en lo mismo. Es decir, siempre estamos en hechos de armas, ¿correcto? Entonces, de alguna manera, sacar los hechos de armas, que Fray Junípero Serra, lógicamente, por estar en una frontera, me encantó. Hay una tesis doctoral que es preciosa. Desde aquí, además, lo siento mucho, hoy va a ser el día de los grandes recordatorios. Entonces, a mi queridísimo amigo Francisco Moreno, Paco, que vino a darnos una charla sobre dragones de cuera y legado de España en el sur de los Estados Unidos, que hoy es su cumpleaños.
Entonces, muchas felicidades, muchas felicidades. Pero entonces, claro, cuando tú hablas de dragones de cuera, resulta que yo le conocí hablando sobre una tesis doctoral que tú publicaste además un libro de Bernardo De del Bernardo Gálvez. Galvez, sí. O sea, fue la típica persona que llega allí, se para. De No, Julio, de Julio Sánchez, sí. este libro está muy bien. Y me dice, no, ya, pero es que esto. Y digo, yo es que estoy leyendo su tesis doctoral que es. Ah, yo también. Dijo, dos personas leyendo la misma tesis doctoral, aquello terminó en noviazgo. Entonces, él sabe mucho sobre el legado español en el sur de los Estados Unidos, que es lo que venimos a hablar aquí. Y claro, para los hispanos, que no los españoles, los hispanos, a mí cada vez, y conforme me pasan los años, el término español se me queda más pequeño, más pequeño de península ibérica. El término hispano me resulta muchísimo más global. Sí. ¿Vale? Entonces yo puedo tener mucho de hispano con un filipino e incluso con un mercenario chino al servicio del capitán general de Manila. No sé si me explico. Sí. Entonces, claro, cuando hablaba con Paco de esta serie de cosas, me decía, joder, es que esto, porque claro, Bernardo de Gálvez, y entonces había una tesis doctoral que se llama, que era lo que venía al principio, el septentrión novohispano. Lo traduzco. La frontera norte del Virreinato de Nueva España. Eso es. Vale, entonces, cuando algún elemento con patas que tiene un teclado puede escribir en redes sociales, está muy bien porque puede expresar sus opiniones, pero claro, es decir, yo soy mexicano, me parece muy bien, estupendo. Somos los herederos de los aztecas. ¿Y usted vive dónde? En el estado de Sonora. Claro. Aztecas en Sonora. O sea, el presidente de los actuales Estados Unidos. Vamos a poner una valla para defender nuestro territorio. Vamos a poner en el Río Grande. Oiga, usted sabe que hasta 1800 el tratado de Hidalgo es del 46, 48. Nunca me acuerdo, sé que es par, o es 46 o es 48, pero lo lamento no recordar el año correcto. ¿Usted sabe que hasta esa fecha eso era lo que usted hoy en día llama México? Sí, entonces me está usted diciendo que va a poner un muro para los señores que hace siglo y medio. Entonces, vamos ya a centrarnos un poquito en Fray Junípero y en todas estas historias basadas en clichés que no tienen ninguna base y que mucha gente haría muy bien leyendo, aunque sea para un nivel de niño de 10 años, aunque sea por una primera aproximación. Sí. Entonces, yo a mi hijo, desde luego, o sea, este año que empieza primero de la ESO, le pienso soltar la Odisea, la Eneida, porque le toca el libro de los muertos, no, porque me parece ya un poquito ya más rebuscado. Pero le buscaré la edición para niños, pero para que sea una persona culta, ¿vale? Es decir, una persona culta es sencillamente un poquito que has leído un poco. Entonces, por ejemplo, a ver, la figura de Fray Junípero de Serra, para ir ya centrado. Él va fundando misiones. Tampoco hace falta enumerar cuántas. Digamos que sí son lo suficientemente importantes para ser la actual capital del estado de California, Sacramento, Sí. San Francisco, San Diego, Los Ángeles. Los Ángeles los fundan como ciudad, pero no como... O sea, sí. Luego tienes el crecimiento alrededor de lo que es la misión. ¿Vale? Es decir, vamos a ver. Pero una cosa más muy importante, porque además los españoles lo que hacían eran misiones, pero las misiones tienen que tener siempre lo mismo, es decir, una iglesia, un presidio, que no es una cárcel, ¿vale? Y una, sí, a eso y el iba. sistema de presidios que monta España en el sur de Estados Unidos, ¿no? Es lo que hace que vaya avanzando la civilización
en esa zona del mundo. Parten de México, pero en realidad los presidios se ponen ahí en el... Por Dios, si te escucha un indigenista, la civilización, con lo bien que vivían ellos Sí. tranquilamente. Bueno, sí. Comanches, apaches, navajos. O sea, Bueno, pero esta gente estaba en la edad del bronce, ¿no? Más o menos. con suerte. La edad del bronce con Y suerte. se encuentran, pues eso. Entonces, vamos a poner todas las cosas en su lugar. Entonces, cuando llegan los... vamos a la figura de Fray Junípero y nos lo vamos a llevar a California. Este señor nace en Mallorca. Sus padres son analfabetos. Los dos. Sin embargo, el chico estudia Estudia, sí. con los franciscanos. Porque en aquel siglo XVIII las posibilidades de estudiar era con los franciscanos, con los jesuitas y con pocos más. Sí. Es teólogo, es doctor, es profesor de universidad. Entonces, con 30 y muchos años, decide que ser teólogo, profesor de universidad, no le gusta, como sí, que... A ver, que sí, que está bien. O sea, nosotros... O sea, yo hoy en día mataría por ser profesor de universidad. Doctor. Doctor. El doctor ya lo soy, pero no sirve para nada. Pero bueno, doctor, era profesor de universidad, o sea, con cátedra y tal. Y decide que no. Nos metemos en circunstancias. En 1767, el rey Carlos III decide la expulsión de los jesuitas. ¿Por qué? Porque se presupone que es una orden que, estando al servicio del Papa, no está al servicio de los distintos estados. Eso, más el motín de Esquilache de 1766 y un montón de cosas más. Por cierto, tengo que hacer un estudio, y si lo podéis hacer cualquiera de vosotros, mejor me informáis, de cuántos lugares patrimonio de la humanidad existen en los antiguos virreinatos españoles en América y cuántos lugares patrimonio de la humanidad fueron construidos por otras potencias europeas en otros países colonizados por ellos. Lo de las universidades lo sabemos. Sí. 0 a una treintena. Ningún solo país europeo que no fuera España construyó ni una sola universidad en ningún rincón del mundo. Ni siquiera en Estados Unidos, porque aquello era un centro era un high school. Luego se convirtió en universidad. Cojo a Fray Junípero, me expulsan a los jesuitas y entonces el rey de España, Carlos III, dice: necesito sustituir jesuitas por otras órdenes, franciscanos en este caso. Años antes, él ya se ha trasladado de Mallorca, ha ido a México. Ya te está diciendo un poco de cómo es la figura cuando desembarca en Veracruz. Sí. Pues en lugar de ir de Veracruz a Ciudad de México, pues en carromato o en pollino, porque no iban a ir a caballo, o en pollino, él va andando con otro de sus compañeros. Sí, andando, sí. Andando. Que son, ¿Cómo? ¿cuántos? ¿390 kilómetros pueden ser? ¿Por ahí andará? Sí, el número redondo 400. O sea, Sí, es hacerte un camino de 400. Santiago, pero es el 400 decir, kilómetros, 400 yo llego a Nuevo Mundo y entonces yo voy andando. Llego allí. Como doctor, filósofo y teólogo, Sí. doy clases e instruyo a otros. Y entonces le envían a ¿cómo se llama? Me sale Cerro Gordo y no es Cerro Gordo. No, es Sierra Gorda de... Sierra Gorda, porque es patrimonio de la humanidad. Eso es, sí, por la UNESCO. Porque Cerro Gordo es una de las campañas militares de la zona norte. Entonces, es un sitio interior del virreinato, que ya está pacificado, que hay indios amigos que se llaman en la época. Vale. Y entonces se le plantea eso del septentrión novohispano, vete a la frontera norte, que es literalmente en el siglo XVIII español el culo del mundo. O sea, el culo del mundo de la monarquía hispánica del siglo XVIII tenía dos lugares: Filipinas y el norte del virreinato de Nueva España. Claro, o sea, Y entonces le dicen, tierra bueno, ignota, ¿no? Sí. No tierra idiota, sino tierra ignota. Te puedes ir a San Sabá, que es un sitio muy bonito, que está en Texas. Por cierto, los indios Texas, en idioma de los Texas, significa amigo. Son los indios amigo. Porque cuando llegaban los españoles decían Texas, amigo. O sea, que no queremos hacerte la guerra, macho, que no somos apaches.
Los apaches, los cheyennes y los navajos, el primer contacto lo tuvieron con los españoles, no con John Wayne. Los tres terminaron viviendo en misiones, como estas. Terminaron los tres siendo cristianos. Terminaron los tres enseñándole al presidente de los Estados Unidos después de 1846-48, que no me acordaré del acuerdo, sus derechos de propiedad extendido a partir de tiempos del rey Carlos III sobre sus territorios con sus varas de alcaldes. Y siempre os recordaré el famosísimo indio Jerónimo, que es un nombre muy apache. Jerónimo es muy apache, era cristiano. Sí, sí. Sí. Os recuerdo una maravillosa película que es For Apache. For Apache, sí. Cuando llega el capitán del 7º de caballería, bueno, de la caballería de los Estados Unidos, le sientan allí para hablar con los apaches. En la versión original, escuchas al apache de la versión original que dice: ¡La nación apache! Y dices: ¡ostras, macho! Entiendo apache, tú. Resulta que hablaba español, ¿vale? No es Bailando con Lobos. ¿Qué ha pasado? Ha pasado que esta gente, es que en vez de ir a San Saba, se lo llevan a otro sitio. Dime, Vicente. Es que es alucinante lo que estás hablando tú. El autor de la pequeña obra esta, es que lo primero que hace en el primer párrafo del libro, nada más abrirlo, es hablar de ese tema. O sea, es que va contra todo el establecimiento político que tenemos ahora mismo en el mundo, ¿no? Y de que antes, os resumo, ¿no? el primer día, antes de que hubiera el sistema de caballería, batallas campales en el salvaje oeste, antes de todo eso ya había civilización y gente que cuidaba y llamaba a los indígenas. Y eso, no, pero además eso, civilización. Exacto, sí. Que es a lo que me dirijo. Que ya también. le enseñaban a cultivar, cuidar animales en casas, justo, escuelas, universidades para la educación. ¿Cómo es posible esto? Gracias a un sistema de misiones que establecieron los españoles. Entre todos destaca Junípero Serra. Este es el primer párrafo del libro. A Fray Junípero le intentan llevar primero a San Sabá. Se libró porque justamente en 1770 sufrió un ataque y aquello fue una auténtica matanza en Texas. No sale y entonces se decide ir a California. ¿Por qué ir a California? Que entonces es, entre comillas, nuestra, porque digo nuestra porque los españoles nos hemos reconocido como herederos directos de la monarquía hispánica. Un mexicano debería hacer lo mismo, más o menos. El otro día tuvimos a León Arsenal hablando de estas pequeñas diferencias, pero vayamos a aquel. ¿Por qué a California? Hay dos Californias, la baja, que hoy en día es México, y la alta, que hoy en día, si fuera un país independiente, sería la 8ª potencia económica mundial. Si fuera el estado de California... Es el estado más grande, ¿no?, de Estados Unidos. Si no es el más poblado, es uno de los más poblados, pero vamos, o sea que... Sí. Texas es más. Texas será más grande, pero California creo que es más poblado y en cuanto a nivel económico, Sí. o sea, leí no sé si seguirá lo mismo, o sea, porque lo leí hace unos años, sería como la 8ª potencia económica mundial. Sí, pero está O sea, vale. Entonces, ¿por qué el interés en fundar misiones? ¿Y qué son las misiones? ¿Y cómo son los presidios? ¿Y cómo se organiza todo esto? ¿Y por qué envías a unos franciscanos? Que todo aquel tiene... Hombre, en cuanto se marchan los jesuitas, alguien tiene que ocupar esa digamos, acción, ¿no? Sí. Y son los franciscanos. Y como él es franciscano, pues se pone en primera línea a llevar un poco el mandato del rey y, bueno, pues a ampliar la iglesia, ¿no? Que es la misión que tienen los españoles, es culturizar y evangelizar. Sí, esa es la gran diferencia, ¿vale? Esa es la gran diferencia de una colonización, comillas, española, hispánica. Estamos en el 18, así que yo lo siento mucho, hay que decir ya española. Es que es como de hace 4 días. Sí, ¿no? En términos históricos es de antes de ayer. Claro, en 1492 se descubre América, ¿no? Bien, bueno, eso lo sabemos todos. Estamos hablando de 1770. En números redondos.
Es que han Entonces, pasado 300 años y todavía estamos allí colonizando y evangelizando. estamos en... Es tremendo. O sea, Entonces, se dice, esto a ver, fue como antes de ayer, ¿no? ¿qué problema tenemos? Tenemos un problema de que el Pacífico, que antes era un lago ibérico, porque estaban españoles y estaban portugueses, teníamos unos acuerdos firmados como el de Tordesillas, Zaragoza y demás, nos habíamos repartido de forma bastante amigable la zona, pero teníamos dos potencias que estaban empezando a crecer mucho. Británicos por un lado, porque después de la toma de La Habana, se habían hecho con las cartas de navegación de todo lo que era el Pacífico, por eso se explican los viajes del capitán Cook. O sea, Cook lo que hace es visitar lo que ya habían visitado los españoles 200 años antes. Si yo fuera británico, pensaría que efectivamente la primera vuelta al mundo es la de Drake y los grandes descubrimientos son la de los ingleses del siglo XVIII en el Pacífico. Pero luego hay otra que para mi gusto es más real y más cierta, que es la de los rusos. Los rusos ya han terminado de llegar al otro lado, todavía son muy pocos, es cierto. Ellos ya han pasado Siberia, ya están en esa zona y ya comienzan a bajar bajando por Alaska. Bajando por Alaska. Ahí tenemos a un Malaspina, a un Murel de la Rúa, otro de los descubridores españoles que no lo conoce literalmente ni su padre. O sea, pero tiene bastante que decir sobre lo que es el descubrimiento español de la zona de Alaska. Entonces, claro, esta zona... ¿No hay un episodio que había una avanzadilla de españoles, bueno, que en realidad era un oficial catalán con sus tropas catalanas que tomó una isla, no sé si a los ingleses y tal, y estuvo allí fastidiando a ingleses y a rusos todo el tiempo que le dejaron, abandonaba allí haciendo sus locuras. Sí, porque además en la zona de California está hecho todo con voluntarios catalanes. Es decir, el gobernador es catalán, los ingenieros son catalanes, Fray Junípero Serra es de Mallorca, las tropas son voluntarios catalanes. Sí. ¿Por qué hay tantos catalanes? Porque perdieron la guerra de sucesión. Entonces, como perdieron la guerra de sucesión, como súbditos ya del rey de España, tenían absolutamente libertad y de hecho colaboraron muchísimo en esto. Bueno, se piensa más en rusos que en ingleses. Porque son los que están bajando. Los que están bajando. Al final, cuando se produzca la independencia en 1820, la problemática será más con rusos, que se les tiene un poco a distancia. Entonces, ¿qué es una expedición para fundar misiones? ¿Cuántos van? ¿Quién va? Entonces, lo primero, los únicos que pueden ir son aquellas personas que tengan un mandato del rey. De hecho, algún descubridor siglos antes, no esperando el mandato del rey, pero teniéndolo todo ya preparado, que le faltaba el mandato, se lanza a la exploración y es detenido por el propio virrey, porque no tiene la patente. Esto no es como los sajones. El primero que llega se lo queda. Aquello era como la primera reconquista española, como la Aprisio, donde ahí sí era literalmente pues tierra tomada de los musulmanes, no hay nadie. Oye, si tú te quieres atrever allí a tierra de frontera, pues vete allí y aguanta lo que puedas. Aquí no, aquí hay una patente real. Entonces, los españoles para estos, siempre que son muy llevan autoridades reales, llevan un escribano, llevan un auditor. O sea, llevan una serie de funcionarios, que me decía Max Weber, que le fastidia mucho esto de los burócratas. Éramos burócratas hasta el grado supino. O sea, porque allí se llevaba de todo, se pasaba informe de todo y luego tenías que pasar, no un juicio de residencia, porque eso era para los reyes, pero sí tenías que pasar una auditoría de qué es lo que habías hecho, cómo, cuándo y dónde. Además, tenías que llevar civiles. Tenías que convencer a españoles de Cádiz, no, a tlaxcaltecas, a Nahualt, que si querían ir contigo.
No, que iban directamente españoles de Cádiz o de Galicia. No, 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 no. Iban del propio virreinato de Nueva España. Entonces, más de la mitad de ellos, a su vez, eran amerindios. Pero claro, ¿a cambio de qué? Pues, joder, como se les daban las cartas pueblas en la segunda parte de la Reconquista española. A cambio de, tú tienes derechos de autogobernarte, auto no sé qué, auto no sé cuánto. Vale, ¿quién nos defiende? Los soldados. Los soldados de presidios. Que nosotros normalmente los hemos ya bautizados a todos como dragones de cuera. Sí. Porque eran dragones, es decir, luchaban a pie y a caballo y llevaban un tipo de protección que era a base de cueros y de algodones para hacerlo más fuerte, más grande, más pequeño, según fuera la época. Ya estamos en 1770, el segundo reglamento creo que es del 76, 9, por ahí, de los 70 y tantos. Vale. Y luego, ¿qué se hace? A ver, normalmente lo que se suele hacer es la misión principal está junto, pero exenta y separada de lo que es el presidio. El presidio no deja de ser un fuerte. ¿Habéis visto películas del oeste con el séptimo de caballería y los fuertes de madera? Sí. Estupendo. Pues entonces os retraéis un siglo antes. Entonces eran lo que hacían los españoles. Cuando llevabas bastante tiempo, pues lo hacías ya de mampostería, lo podías hacer de adobe, lo podías hacer de alguna otra manera. O sea, ya estamos en un siglo XVIII donde hay ingenieros. Pero no estaba ni pegado ni dentro, porque había dos esferas, la religiosa y la del rey. Entonces, junto, cerca, se establecían una serie de misiones, más grandes, más pequeñas, una pequeña iglesia. ¿Qué es lo que querían hacer me estoy acordando de Javier Santamarta, que tiene un episodio épico de hace unas semanas sobre Ennio Morricone y Pablo Iglesias. Y no me voy a resistir a recordarlo, ya que es uno de los grandísimos elementos que está recuperando esa leyenda negra española. Vale. ¿Por qué digo esto? Estos eran jesuitas. La película se titula La Misión. Estamos en Uruguay, entonces se llamaba la Colonia del Sacramento. Los jesuitas fueron ¿a qué? A exterminar indios. Además en la película es estupenda porque murió Ennio Morricone que puso la banda original. Por cierto, hay otra película ambientada en la zona un poquito, es en Sonora, es Los Cañones de San Sebastián, con Anthony Quinn. Es uno de los del año 68. Si no lo habéis visto, buscarla por YouTube, que desgraciadamente los derechos de autor no se respetan, pero está. Pues, a ver, una película americana de Hollywood del año 68 con Anthony Quinn, pero bueno, dentro de lo que cabe, y te está tratando de un episodio de Sonora de dragones de cuera, franciscanos, evangelización y demás. Entonces tú dices, vamos a ver. La película de Los Cañones de San Sebastián, la versión original, la música original de la película es de Ennio Morricone. Javier Santamarta le recordó la película de la Misión. ¿Por qué? Porque Pablo Iglesias, Ennio Morricone, que representó también la opresión, que también, de los trabajadores por la película de... No. La del cine. Cinema Paradiso. Cinema Paradiso. Sí, Cinema Paradiso, ni siquiera 900, Cinema Paradiso. Entonces, pues, otro, no, pues, oiga, mire, pues hizo lo uno, hizo lo otro. Es decir, él lo que hacía era ponerle bandas sonoras. claro. Entonces, ¿qué ocurre? Pues mira, ya que tengo estas cositas aquí, yo pongo un establecimiento militar, 20-30 soldados de cuera, que significa que si hay un peninsular tienes una gran suerte, y el 90-95% de ellos, si no son indígenas, amerindios, son coyotes, es decir, son directamente
lo que hoy en día ya no se llaman los equipos de los Estados Unidos, pieles rojas. ¿Eh? Hay mulatos, hay... Luego, cerca, pongo 3, 4 misiones, porque cada una lo que tiene es un sacerdote. Van allí. Yo tengo la misión, o puedo tener la misión principal junto al presidio. El presidio es el que preside, el que está en primer lugar. No porque sea un lugar de destierro, ni cárcel, ni nada por el estilo, sino porque es el que avanza, igual que teníamos los adelantados de época medieval. Entonces, yo pongo esto. El franciscano, que era lo que habían hecho antes los jesuitas, ¿va allí a qué? A evangelizar, básicamente. ¿Y cómo te ganas? O sea, la escena, además, yo reconozco, yo todas las mañanas que puedo, para preparar mi día, tengo una playlist de Spotify. Y la segunda canción de mi lista de Spotify es Gabriel Oboe. El oboe de Gabriel. ¿Por qué? Porque también es de Morricone. De Morricone. Entonces, ¿por qué? Porque él llega allí, se ponen en mitad de un río y se pone a tocar el oboe. Sí. Y los indios llegan con curiosidad. Y esto es lo mismo, es... A ver, os voy a evangelizar porque mi objetivo como franciscano es ese. Pero además, en la caravana en la que vamos, llevo animales. Ganadería, claro, sí. Os voy a enseñar la ganadería. Os voy a enseñar la agricultura porque todavía no conocéis ni el neolítico. Todavía no conocéis ni agricultura ni ganadería. Los indios pueblo, que todavía eran avanzaditos para su época, que estaban por encima de los chichimecas, que estaban los mexicas o el imperio azteca. Luego más al norte estaban los indios desnudos, que eran los chichimecas, que una panda salvajes, que para los propios mexicanos aztecas, aquello era una panda salvajes. Más al norte estaban unos pueblos que decían, estos tienen un montón, claro, comparado con aquellos, eran los indios pueblo, porque tenían casas. De esas casas que habéis visto en las películas del oeste, cuadraditas, que se entra por el tejado. Y se entra por el tejado para que no entren bichos ni cosas raras, porque quitas directamente la... Y más al norte estaban estos. Entonces, les enseñas la agricultura, les enseñas la ganadería. Y luego te encuentras que en California se hablan más de 135 idiomas distintos. Y entonces, claro, una cosa es cuando llegas vamos a aceptar México como animal de compañía, es que llegues a México, aprendas mexicta, nahuatl, tlaxcalteca y lo traduzcas. Pero ¿cómo voy a hablar 135 idiomas distintos? Lo que haces es que a los indígenas les enseñas los rudimentos del español para que de esa forma sea como una especie de lengua franca. Y era poneros en situación. Y unos tíos barbudos que te enseñan un nuevo Dios, pero que te están dando ganadería, agricultura y fin de guerras. Porque cuando llega la tribu de al lado, los del presidio te defienden. Ahora, en determinados momentos te sienta muy mal. ¿Por qué? Porque tú estás acostumbrado a hacer lo que te da la gana. O sea, yo que tengo más de 50 años, o sea, tengo una serie de manías. Entonces, pues cuando me vuelva a llegar una sequía o algo por el estilo, y alguno de estos, pues terminado siendo martirizado. Pero vamos a ver el legado. O sea, la realidad es esta, se llega, a veces funciona, a veces no funciona, a veces hay sublevaciones generalizadas o no, suele tener que ver siempre con 3 cosas: grandes sequías, grandes hambrunas o llegada de otros pueblos. Los comanches, los apaches y los navajos no estuvieron allí siempre, llegaron a lo largo del siglo XVIII. Porque a su vez habían sido expulsados del este por otros pueblos que a su vez habían sido expulsados por los anglosajones. Entonces, ellos eran pueblos guerreros. Pueblo guerrero significa no crío ni siquiera caballos. Los caballos los utilizo y si no me los como, pero ni los crío. O sea, se los quito a los españoles para comérmelo. Punto. Hay una
Joder, es que yo no sé, bueno, sí sé por qué. Porque el cine español siempre hace algo de la guerra civil. ¿Para qué va a hacer una película de esto? Y los norteamericanos, lógicamente, van a hacer películas del séptimo de caballería. ¿Para qué van a hacer una película de estas, salvo la de los cañones los cañones de San Sebastián? O sea, pero hay una bestial. El camino real de tierra adentro, que sube desde México, llega hasta Santa Fe, hasta Alburquerque, pues a mitad de camino, con protección y escolta de dragones de cuera, son atacados, no recuerdo si apaches o comanches, me da igual. O sea, habéis visto cómo forman en círculo en las películas del oeste. Forman en círculo, meten el ganado dentro, se defienden, los otros se quedan fuera, y al final lo que hace el capitán español es llegar a un acuerdo con los apaches. A ver, ¿pero vosotros qué queréis? Dice, hombre, si nos dejas algo de ganado. Dice, ¿y cuánto? Dice, pues, ¿cuánto? No sé cuántas ovejas, no sé cuántas cabezas de ganado. ¿Entonces nos lo dejáis pasar? Sí, o sea, tú nos dejas eso, nos lo comemos, con eso tenemos que de sobra y vosotros seguís. Además, hasta os escoltamos nosotros. Yo, oye, pues mejor, estupendo, claro. Mejor. Entonces, este legado es, estás en un territorio de frontera, con unas poblaciones que con suerte no están ni en el Neolítico. El Neolítico, para quien no sepa, es el 10.000 antes de Cristo. Entonces, que lleguen unos señores, que sí, por supuesto, que son un... Joder, ¡no hay poligamia! ¡Oh! Por Dios, o sea, que no me puedo ir yo cada vez con quien me dé la gana, con tío o tía, lo que sea. O sea, no. O sea, pues hombre, pues eso también te fastidia, no os voy a decir que no. Acostumbrado a hacer lo que te da la gana. Acostumbrado que no, porque te vas al infierno. Y a cambio, a cambio, pues tío, tienes maíz, tienes ganado, tienes una misión. Pero sois unos pestiños, porque todas las mañanas hay que ir a misa. Ya, bueno, pero yo recuerdo los pobres de la Extremadura castellana, es decir, de Soria, que todas las mañanas iban a misa, porque por la tarde no sabía si pasaba un sarraceno por allí, y entonces ya estabas en el otro mundo. ¿Tienes que ir a misa? Sí, claro, por supuesto. Vamos a irnos del siglo XVIII, para ir acabando, para que empecéis a hacer preguntas. Vamos a irnos del siglo XVIII, vamos a ir al siglo XXI. Fray Junípero Serra es un señor que según la Iglesia Católica es un santo. Y los santos no tienen grados. Mi mejor amigo de la universidad siempre decía, mi madre cree más en San Antonio de Padua que en Dios. Bueno, pero desgraciadamente los santos no tienen escalafón, no hay los de más y los de menos. O sea, no es porque seas de San Pablo tienes más, sino que todos son iguales. O sea, es santo. Es el único español, porque nació en Mallorca, español. El día que se entere Quim Torra vas a ver tú la que organiza. Es el único de los países catalans. Es el único de los países catalans que tiene una estatua en el Capitolio de los Estados Unidos. ¿Sabéis lo que es el Capitolio? El edificio blanca y tal. Donde está lo más de lo que entienden los norteamericanos son sus padres fundadores. Claro, es que a Fray Junípero le llaman el padre de California. Que es el fundador. Porque es uno de los estados más importantes y porque ellos entienden, pero luego coges una estatua y se la tiras. Hombre, yo siempre digo, a mí la que me encantó es cuando pintarrajearon la estatua de Alejandro Magno, que yo de broma puse en las redes sociales. ¿Y esto es por qué? Porque era gay. No, es que la cultura greco-romana está... En fin, sí, no, había luego una que me gustó más, que era una viñeta donde había un escultor que tenía la piedra en bruto, era un rectángulo y tal, que iba a entrar, y los otros ya tirándole. Dice, pero esperar primero que haga algo. Dice, da igual, la tiramos ya directamente. Entonces, dice, pero vamos a ver, como le decía una chica argentina, de origen alemán, dice, no, pero mi familia llegó a Argentina a principios del siglo XX. Digo, pues bueno, yo le invito a usted, que ya que está tan en contra del Día del Descubrimiento, que es una aberración y un genocidio, que haga usted el favor de vender sus propiedades, o si es mejor, regalárselo a los indígenas verdaderos argentinos que queden allí y trasladarse usted con lo que quede de su familia a Alemania. O sea,
Seamos coherentes. Seamos coherentes con las cosas. Claro. Entonces, verás, si tienes Sacramento, si tienes San Diego, si tienes San Francisco, si tienes Los Ángeles, y pongo solamente 4, porque como me vaya más para allá, tengo un montón de ciudades, ¿qué haces? Coges y las arrasas todas, y se las devuelves ¿a quién? A los indios californias. Bueno, pues con esto acabo, con lo de los indios californias. El genocidio de los indios californias. Hay sesudos estudios históricos basados en no se sabe muy bien qué, pero bueno, vamos a poner en percepciones más que en números redondos, ¿vale? ¿Por qué? Porque verdaderamente censos comienzan en el siglo XVIII, empiezan verdaderamente en el siglo XIX. Un censo, pensar que es que la autoridad, el gobierno, quiere saber cuántos súbditos tienes y qué hay que pagar. Igual que Franco se inventó en el año 44 el DNI, porque él quería tener censado a todo el mundo y saber dónde estaba. Los italianos no tienen esas cosas, por ejemplo, no tienen DNI. O sea, yo recuerdo un policía italiano que le enseñé el DNI y me dice, ¿qué es esto? O sea, aquel guardia de finanzas me miró como diciendo, dame el pasaporte. No, o sea, el Sí, DNI, tío, sirve igual. Vale, Sí. entonces, nos vamos al terrible genocidio de los indios californias. ¿Cuántos indios californias existían a la llegada de los españoles? Se calcula, porque no tienes el dato real, que en torno a unos 300.000. ¿Cuántos indios californias quedaban cuando los españoles se marcharon de allí con la independencia de México, 1820? Los mexicanos entienden que en su independencia es 1810, con el cura Morelos y el grito de Dolores, pero verdaderamente es 2021 cuando Agustín de Iturbide hace efectiva esa independencia. ¿Vale? ¿Cuántos? Pues se calcula que unos 200.000. Es un genocidio. Había 300.000, quedan 200.000. Ha ido Fray Junípero Serra, los ha exterminado. O sea, se los ha cargado a todos. O sea, un tercio de los pobres indios californianos no quedan allí. Claro, siempre hay un pequeño problema. Uno, que es el cálculo. Dos, que las autoridades españolas hacen una diferencia entre indio y bautizado. Me da igual que seas mestizo, pero si estás bautizado y eres cristiano, ya no entras en la categoría de indio. Ya no eres indio. Ya no eres indio. Por eso, curiosamente, los dragones de Cuera tenían gran estima en casarse con chicas indígenas que se acababan de bautizar. ¿Por qué? Porque era perfecto. Es decir, no tenía antecedentes de ningún tipo que manchase el nombre y eran cristianas verdaderas. ¿Vale? Entonces, bueno, que sí, que no, que son... Podríamos discutir sobre los 100.000, sí, no, más, menos, lo que queráis. Me da lo mismo. Estamos en 1820, ¿vale? Y entonces vamos a poner 2 fechas para acabar. Y con esto ya de verdad que acabo. 1812. Todos los californias son ciudadanos españoles. ¿Cómo? ¿Qué? ¿Qué ocurre? ¿Qué ha pasado? Ha pasado en la Constitución de Cádiz. Los españoles de ambos hemisferios. Y en 1812, si eres indio California, vives en California y eres súbdito del rey de España, resulta que eres español, eres ciudadano y podrías votar. Creo recordar que era mayor de 25 años y acreditando que sabías leer y escribir. 1924, es decir, un siglo después, los indios norteamericanos tienen el derecho de ser ciudadanos de los Estados Unidos. Un siglo después. Un siglo después. ¿Cuántos Californias quedan? Pues se calcula que unos pocos centenares. ¿Qué ha pasado durante un siglo? La fiebre del oro, John Wayne, John Ford y todo lo que ha pasado por ahí. Pero, por supuesto, tú lo que le vas a tirar la estatua es a Fray Junípero Serra, que por supuesto fue allí a hacer unas auténticas maldadeces de estas que hacen los españoles a lo largo de su historia. Lo cual no quita que, por supuesto, hubiera sacerdotes que eran más malos que Caín.
que hubiera soldados que eran más aprovechados que su santa madre, que hubiera capitanes que eran una cosa, la más cosa deleznable sobre la faz de la tierra, que se produjeran matanzas en las rancherías que no te quiero ni Sí, contar. pero bueno, pero había unas leyes que protegían al indio. ¿Sabes? Y cuando, por ejemplo, el visitador José de Galvez se entera de estas cosas, pues entonces podías terminar en prisión o podías terminar ejecutado porque te había saltado las leyes del rey que reconocía Eso es, que exactamente. en el momento que fueses bautizado y cristianizado, Eras súbdito. pasabas a ser súbdito del rey de España con igualdad de derechos que un tipo que hubiese nacido, iba a decir en Pamplona, pero como si nos independizan pasado mañana, pues como un tío nació en Huesca. Sí. Como un tipo nació en Huesca, ¿vale? Totalmente. Entonces, era el... joder, y es que yo lo siento. Y eso los anglosajones no lo contemplan. La de Fort Mose en Florida. La de los esclavos africanos huidos de claro. Inglaterra. Lo único... coño, que esto es siglo XVII. Es que no es ni siglo XVIII. Es que es un siglo antes casi del señor este. Que la única condición que les puso el rey Carlos II para ser hombres libres es que fueran cristianos. Punto. Tú eras cristiano, eres hombre libre. Fin de la historia. Sí. Luego os veis lo de la película esa tan preciosa de 12 años de esclavitud. Que está muy bien y mola mucho. Por cierto, ninguno de los allí presentes fue ni siquiera llevado a juicio. Entonces, pues nada, pues por eso tenemos a algunos de estos señores que no solamente reparten estopa, que también está muy bien cuando conquistas a Coma, la ciudad de Dios, tomas Tenochtitlán y demás, sino que sencillamente lo que haces es, vas allí, te llevas ganado, llevas indígenas, algún español también despistado, también había canarios, había voluntarios catalanes, llevas, cristianizas, evangelizas e intentas desarrollar. Ahora, habría que preguntar qué ha pasado en los últimos 2 siglos desde la independencia. Se lo robaron todos los españoles, como nos dijo el otro día León Arsenal. Coño, es que, macho, te vas al centro de Asia y por ahí, y todo es porque pasaron los mongoles. Pero, tío, si los mongoles pasaron por aquí hace 1000 y pico años, da igual, pero esto está muy mal, porque por aquí pasaron los mongoles. Esa es la cosa. Pues esto es que los españoles se lo robaron todo. Pero eso es base de la leyenda negra, ¿no? Que tenemos, que lo que no sé es por cómo ha vuelto a resurgir con esta fuerza, ¿no? Porque Bueno, tendremos que hablar ahí horas y horas sobre el tema, pero vamos. Sí, porque se ha tirado a mera política. Ayer, creo que fue anteayer, hay un chico hecho una tesis doctoral sobre los de Franco, tenemos el libro arriba. Y me habla, no, es que pasado el tiempo, claro, hay que hacer un relato democrático. Dice, mira, tío, ni democrático ni pelotas. O sea, la historia es la que es. Y al político que no le guste, que se vaya a Pernambuco. O sea, la historia es la que es. Ahora que eso se tiene que amoldar a tu relato político. No, tío, no. O sea, eso no es. Fray Junípero Serra no tenía ideología política. Los dragones de cuera tampoco. Si acaso Carlos III tendría su política, por ser rey. Pero desde luego no tiene nada que ver con los políticos que tenemos hoy en día. Entonces le decía yo, no, mira. O sea, hablaba de guerra civil, o sea, que es un tema distinto. Decía, mira, olvidémonos ya de que hay blanco y negro. Porque era sobre una foto del año 87 de Schromer, que yo recuerdo muchísimo esa foto, en un suplemento del País. Está Serrano Súñer, Enrique Lister, entre otros, como diciendo, cerramos la... Entonces, bueno, tengo un compañero que dice, hombre, Serrano Súñer debería estar... Bueno, a ver, no te digo que no, otros también, pues decían, no, porque había que hacer un relato, porque esto no sé cuánto. Digo, vamos a ver, como me ponga en blanco o en negro, o el 50% de los unos están ejecutados o el 50% de los otros están asesinados. Entonces, si tú quieres entender a esta gente, es ¿por qué narices un señor de nuestra edad de 50 y tantos, 50 y tantos en el siglo XVIII, es que es muy mayor, o sea, se va a la puñetera esquina del Imperio Español
a evangelizar Pero además indios. dejando su vida acomodada como doctor en la universidad, ¿no? O sea, Sí, sí, o sea, y, pero y con 49 años decide que ir a las misiones, 49 años o 46, da igual. Y funda todas esas misiones con 60 con 60 sí, años. sí, 60 años. al pie de los 60. Porque claro, de Y se va. 1771 hasta 1781 son 10 años, porque él muere en el, Oiga, él muere en el 81, ¿no? en el 81, sí, Por ahí, bueno, sí. Bueno, o sea, en 10 años funda 9 misiones y una ciudad que es Los Ángeles. O sea, va a una al año. Que hay un espacio que tarda 4 años en hacer la siguiente, pero seguramente estaría enfermo, vete tú a saber, ¿no? Pero claro, con esa yo diciendo, vamos a ver, yo tengo 53 años y estoy cansado. Este tío con 53 años se dedicó a andar por la frontera, a que le matara a cualquiera allí a fundar misiones. Claro, Es una pasada. Y vamos. este no iba buscando ni el oro, ni las conquistas, ni la fama, ni la gloria. Eran 2 mandatos. El mandato del rey de, bueno, pues, o sea, hacer misiones y presidios y tal, y la misión de la iglesia, que era evangelizar, ¿no? Que también que eso lo toma el rey de España desde la época de los reyes católicos, ¿no? Sí, porque habría una cosa bastante interesante para hablar aquí, que es el patronato regio y luego el patronato indiano. El patronato regio permite en España una serie de cosas del tiempo de los reyes católicos. Patronato indiano, hablando mal y pronto. El Papa en América es el rey de España. Cobra los impuestos, nombra a todas las autoridades religiosas, se encarga de todo. Lo único es que no tiene dogma de fe. ¿Vale? Es como el Emirato Independiente de Abderramán I. Pero al revés, en lugar de ser político, es religioso. Es decir, yo tengo toda la autoridad religiosa sobre todo lo que sucede en América de norte a sur. Hombre, eso es casi una protección con respecto a una de las cosas extrañas que hacían los papas de la época, ¿no? Sí, Porque los papas eran también un poco más políticos que otra cosa, ¿no? fundamentalmente. Claro. En fin, y nosotros hasta aquí, así que ruegos, preguntas, sugerencias, peticiones. Y encima con abanico. Eso es lo que decíais de una persona de esa edad, con su vida resuelta y acomodada. Para mí, antes de decir si era un héroe, o que antes hablábamos, otros días se han hablado de héroes, para mí es superior. Un héroe quiere salvar vidas. Este hombre lo que quiere es salvar criaturas de Dios para la eternidad, no su vida, sino su alma. O sea, su misión es muy superior. En ello no va a obtener un beneficio, no va a conquistar plazas que le van a reportar. Para mí es superior, menos brillante aparentemente, y ahora me imagino que vilipendiado precisamente porque es religioso. Ahora lo que gusta hablar es de los curas pederastas, y esto es política, no es leyenda negra, es política. Sí, pero vamos a ver, básicamente por eso, es decir, estos evangelizadores, como San Francisco Javier, ¿vas por qué? Vas a salvar almas. Y, oiga, pero que le pueden quitar la suya. Bueno, que le pueden quitar su vida. Que da igual, pero yo tengo un algo superior. Es decir, comienzan los jesuitas en todo lo que es la zona norte del Virreinato de Nueva España, en lo que actualmente son las misiones, que además es Patrimonio de la Humanidad de Uruguay. Pero todos siempre van con un mandato del rey de España. Hombre, tengamos que entender que es una autoridad política. La autoridad política también tiene su interés terrenal de anexionar territorios. Pero no olvidemos que estamos en un mundo del siglo XVIII donde esa diferencia entre vida personal y vida religiosa no existe. Entonces, no solamente uno de los grandes problemas de tirar estatuas es el no conocer la historia. Es que aunque hayas leído algo de historia, eres incapaz de entender qué pensamiento y qué realidad tenía aquella persona de aquellos tiempos. Hombre, él digo yo, que haciéndose franciscano, sigue un poco
bueno, aparte de Jesucristo, lógicamente, que bueno, un poco la visión esa que tenía también San Francisco de Asís, ¿no? Yo lo que conozco, hay una película preciosa, una miniserie de San Francisco de Asís que te cuenta pues, todas sus peripecias, que era un hombre rico, tal, en fin, y que lo deja todo, se va por ahí, y la fuerza de San Francisco es la misión, o sea, de irse allí, montar su congregación, luchar contra el Papa, porque el Papa le machacaba una y otra vez. Y es un poco, yo creo que lo que coge este hombre, porque con esa edad, marchar al Nuevo Mundo, a evangelizar, vete tú a saber a qué personas y tal, y ponerse a andar, nada más llegar a Veracruz, 400 kilómetros, y que en ese camino, con ya 46 años, que le pica un escorpión y le deja cojo, y todavía el tío sigue R que R, o sea, eso denota una fuerza interior y una determinación brutal, ¿no? Él además crea un lema. Su lema es siempre adelante, nunca hacia atrás. Y es hasta que se muere. Está con 71 años que se va al otro mundo. Y es que no para. Y es que yo creo que la fuerza la saca un poco de la fe que tiene, lógicamente, ¿no? Y que sirve a los intereses de la corona, pues claro, porque estaba bajo la tutela de la corona, lógicamente. Y no se puede entender la corona de España sin estar vinculada a la Iglesia Católica, o sea, y a su misión de evangelización, ¿no? Que es un poco el principio máximo que yo quiero recordar del testamento de la Reina Católica, ¿no? Que es el mandato que ha seguido España hasta sus últimas consecuencias en el siglo XVIII. Sí, no, por eso a mí me gusta mucho la tesis de María Elvira Rocabarea de solamente ha habido dos imperios integradores, los romanos y nosotros. Los romanos porque pretendían romanizar y nosotros pretendíamos evangelizar. Exactamente, sí. ¿Vale? O sea, pero en el fondo es lo mismo. O sea, yo lo que pretendo es que aquellos pueblos que yo vaya conquistando se integren en mi cultura. ¿Vale? Entonces, esta serie de gente, esta serie de personas, sí, claro, otra cosa es si hiciéramos un análisis sobre lo que son los dragones de Cuera, el sistema de presidios, la conquista española, o sea, todo lo que queráis. Pero en este caso estamos hablando de un misionero, punto. Entonces, si a alguien le parece aberrante, malísimo y terrorífico que te enseñen la agricultura, que te enseñen la ganadería, y que de alguna manera intenten evitar las distintas guerras entre clanes, tribus, comancherías, pues bueno, pueden volver a ello cuando quieran. O sea, pues sería una pena. ¿Más preguntas? Bueno, a mí me gustaría preguntar, bueno, yo creo que parte del problema es el presentismo que hacemos, la monarquía hispánica y la cristiandad, que la gente, incluso historiadores extranjeros entiendan ese concepto, vamos, es que no lo quieren entender. Lo que sí me llama la atención es en la terminología, que seguramente lo sabéis. Pues muchas veces, antiguamente, que es a lo que se aferran ahora los detractores de Fray Junípero Serra, antiguamente los conceptos no eran lo mismo. Es decir, el rey prudente, ahora la palabra prudente no significa lo que era prudente en el siglo XVI, cambia totalmente el concepto. Entonces, cuando él habla, Fray Junípero Serra, de reducción de los indios, y lo alude constantemente, es de lo que queda en sus escritos, esto que cuenta su discípulo y demás, ¿él a qué se está refiriendo? Porque realmente ese es el caballo de Troya que está utilizando toda esta gente defendiendo la leyenda negra y todos los historiadores que se han subido al carro de la destrucción de la figura de Fray Junípero Serra a estos alegatos que él hace continuamente de la reducción de los indios. Muy fácil. Reducción del salvajismo. Tú estás en un mundo del siglo XVIII. Entonces, el término en el XVIII de reducción de es reconducción a. A ver, otra cosa es que alguien me dijera, claro, es que a los pobres Californias les prohibieron la homosexualidad.
Tío, a ver, ¿tú te has enterado que estabas en el siglo XVIII o te ha pasado un algo raro? O sea, porque si estuvieras en la Grecia clásica, o sea, aquello sería Igual se potenciaría, ¿no? al revés. O sea, joder, el batallón sagrado. Es que sí, Entonces, sí, Crisanto y yo nos juramos amor eterno. O sea, líbreme Dios. Bueno, Dios me libre. pero discúlpame que hoy en día se No, puede sí, nunca se cualquier sabe. cosa. O sea, Nunca se sabe. vete tú a saber si luego disfrutamos gloriosamente del asunto, pero Sí. el batallón sagrado tebano eran dos tíos que se Sí, juran sí. amor eterno. Bueno, tenían hijos porque no había más remedio que, Oye, que procrear. un poco como los japoneses de la Segunda Guerra Mundial. Estaba el piloto que venía detrás y es que iban un caía y caía el otro. O sea, Sí, sí. era así. Sí, sí. Entonces, claro, cuando en un siglo XVIII tú interpretas y ese es el problema, y para mí ese es uno de los gravísimos problemas que tienen los hispanistas. Un hispanista no puede entender esa serie de giros y esa serie de términos y esa serie de razones y esa serie de... O sea, el día que yo vaya a un inglés a explicarle su verdadera historia, vas a ver tú qué divertido va a ser aquello. Por supuesto que deberíamos hacerlo. ¿Qué ocurre? Bueno, pues me parece muy bien. O sea, a lo largo del siglo XIX, del siglo XX, ha habido dos grandes potencias, casi tres, Inglaterra, Francia y Alemania. A los alemanes siempre les hemos parecido como bastante raros, extraños, pintorescos y asilvestrados. Y no nos han mostrado especial interés. Los franceses al principio del XIX sí, porque total, los teníamos al lado y como les... Por cierto, Napoleón perdió con nosotros. Sí, sí, sí. Ya, recordárselo a algún historiador francés, cuando venga aquí a... No, porque el emperador, mira, el emperador es un auténtico cateto, cretino, inútil, estratégicamente hablando. Tácticamente hablando, era un general maravilloso. Estratégicamente hablando, era la cosa más inútil sobre la faz de la tierra. ¿Por qué? Porque él perdió un imperio gracias a invadir a su principal aliado. Entonces, ese es el mayor error estratégico que a alguien se le ocurre que Alemania invada a Italia en 1940, no en el 43, en el 40. Esto era un tris, ¿eh? Sí, sí, pero... Pero, O sea, no, o sea, Bueno, luego yo es que soy más de Segunda Guerra Mundial. sí, sí, sí. ¿Vale? Entonces, cuando tú tratas de hacerles ver qué tratan de ser los términos, tratamos de reducir, antes en los textos, indios amigos. Pero de todas formas, ¿Qué son los indios amigos? Los que son cristianizados. Perdona, Rafa, pero no solamente, vamos a ver, cuando se lee lo de reducción de los indígenas o de los indios y tal, todas esas frases o todos esos pensamientos tienen que ir aparejados con acciones. Entonces, ¿qué acciones hizo Fray Junípero Serra para reducción de los indígenas? ¿Acaso los fusiló? ¿Acaso, no sé, los asesinaban por las noches? No, todo lo contrario. Es decir, les daban cultura, ganadería. Los azotaban. Los azotaban. Pero, los ingleses pero en Salem claro, prendían fuego a las brujas, pero bueno. Pero hay un poco lo que decías tú de la reducción de los indígenas, es como aniquilarlos, ¿no? Matarlos. Claro, pero mira, todo eso, en claro. Uruguay son reducciones jesuíticas. Sí, correcto. ¿Por qué son reducciones jesuíticas? Pues, Porque se les saca de lo que ellos entienden, comillas, la oscuridad de ese siglo XVIII, y entonces se le lleva a un lugar donde, de alguna manera, pues tiene a Cristo, tiene las iglesias, se les enseña toda esta serie de cosas. Entonces, es muy difícil, es muy complejo. Aún así, me da igual, o sea, hay historiadores norteamericanos que te hablan del genocidio de Fray Junípero Serra. O sea, porque como dice Crisanto, o sea, de ir allí pegándole tiros en la cabeza a todo el mundo. Oh, es que los azotaba. Coño, joroba. Pero hazme una historia comparada. ¿Y en el siglo XVIII se hacía qué? Porque el rey de Bélgica a principios del siglo XX le cortaba las manos a sus esclavos en el Congo si no recolectaban la cantidad estipulada. qué fuerte, tío. Y eso es principio del siglo XX. Sí, sí, los verdes. ¿Les azotaba? Sí. ¿Por qué? Pues tenían prácticas homosexuales. A ver, que estás en el siglo XVIII. O sea, si estuviéramos en el siglo XXI,
pues tendrían el día del desfile del Día del Orgullo Gay, que creo que en Los Ángeles además es una auténtica pasada. Algún día de estos iremos, Crisanto y yo también, cuando nos convirtamos los dos. En San Francisco, yo creo. Creo que es San Francisco. Pues, entonces, pero cuando estás en un siglo XVIII tienes que poner las cosas en su... en su historia comparada. Claro, sí. ¿Qué hacían otras naciones? Ese tipo de castigos en el siglo XVIII era considerado ¿de qué tipo de nivel? O sea, muy fuerte, muy... Entonces tendríamos que ir un poco más por ahí. Por supuesto, los indios de vez en cuando, claro que se sublevaban. ¿Por qué? Porque les estabas trastocando toda su cultura. Es el fenómeno de la aculturación. Que yo estaba acostumbrado a mis deidades, a mis ritos, a mis cosas, y ahora llegan estos y me hacen unas cosas distintas. Sí, me y cuentan tengo unas historias y tal. y me cuentan unas historias y yo no las entiendo porque encima ni siquiera es mi idioma, lo tengo que hablar a través de una lengua franca, no me parece, yo qué sé, normal. O sea, pero ¿por qué yo no puedo tener a 3 mujeres? O sea, pero tener en cuenta que todas esas sociedades que permiten la poligamia masculina son sociedades guerreras. Es básicamente por eso. Claro. Es decir, ¿y qué pasa cuando mi hermano muere y tengo a mi cuñada y a mis sobrinos? ¿Quién cuida de ellos? Y dice, pues, coges, te casas con ellos, porque es una figura legal que te permite incorporarlos a un tipo de unidad, o porque te permite alianzas entre distintas tribus. Pues los caciques, cuando llegan los españoles, eran tan dados inmediatamente a soltar a alguna de sus hijas a que se casaran a cual español pasase por allí. No son los nuevos conquistadores, pues que se casen con alguna. Entonces son esta serie de cosas que hoy en día no se entienden, no se explican, y tratas de hacer un análisis, fíjate, y son solamente 2 siglos, pero con ojos del siglo XXI. O sea, es que no aguanta ojo, desde un punto de vista occidental. Porque como lo hagas desde un punto de vista de otras culturas, aquello ya tendría otro aquel. ¿Alguna pregunta más? Sí, que estamos hablando sobre bueno, el legado que ha dejado los franciscanos allí y demás, y hace poco justamente salió una noticia en la Liga de Béisbol de Estados Unidos. Sí. Hay dos equipos, bueno, el primero el de San Diego, es el San Diego Padres, que justamente por los franciscanos, y tienen como logo un franciscano con el bate de béisbol. Y también en la misma liga hay otro equipo que son los Atlanta Braves, que tienen un indio en su logotipo. A ambos se les ha intentado quitar el logo, y parece que a los que tienen logos pues, de indios en los deportes americanos, por ejemplo los Redskins de Washington o demás, se les va a intentar quitar, y estos han alegado, para intentar pues un poco expurgarse, de que se lo quiten también a los que tengan o símbolos también hispanos o demás. Y para que se vean, ha salido la junta directiva de San Diego diciendo que no, que eso no iba a pasar, y que los franciscanos eran una parte muy importante, no solo de su franquicia, aunque es un sistema franquiciado, sino de toda la ciudad. Así que eso es también muy a resaltar por parte de ciertos sectores, y bueno, lo dejo ahí como anécdota actual. Yo he visto el hilo de todas estas locuras que hemos estado viendo últimamente. No sé quién me lo pasó, un vídeo de un sacerdote en California, una homilía brutal, diciendo que los salvajes son los anglosajones, los americanos ingleses, o sea, es decir, porque los indios ya estaban aquí, cuando vino Fray Junípero los indios se civilizaron, o sea, el tío en perfecto inglés o en pleno idioma americano, allí echándole un speech a su congregación, ¿no? Para que veas que estamos hablando del movimiento que hicieron los anglosajones del pueblo, los cheyennes, que son si no me equivoco, del centro de Ohio, se movieron hasta Dakota del Sur en sus últimos... es una distancia enorme, es medio Estados Unidos de recorrerse, para intentar salvarse de los exterminios que hacían los anglosajones. O sea, hay que tener en cuenta todo eso. Vale, ¿habéis visto alguna película del oeste de Apaches? ¿En alguna película del oeste de Hollywood de Apaches habéis visto un Apache cultivando? No.
¿Sabéis que en las misiones españolas del siglo XVIII los apaches cultivaban? Unos pocos, Sí, no eran una... pero no eran muy de cultivar ni de... unos pocos, o sea, porque las naciones apaches eran como los clanes escoceses. O sea, además eran los tipos muy pintorescos. Había una que me pareció brutal. ¿Por qué? Porque el mismo clan tribu apache había firmado una paz con un capitán español de un presidio. Pero no tenía ningún tipo de empacho en robarle los caballos a otro capitán español de otro presidio e ir a vendérselo a otro, porque ellos entendían que los españoles eran como ellos. Claro. O sea, que los capitanes eran clanes, entonces no había una única nación Una nación, española, sí. sino que él había firmado con un capitán, podía ir al otro y robárselo y cosas por el estilo. Entonces, en este aspecto es bastante curioso. Por otro lado, lo de los Redskins, que han cambiado logo y nombre. Entonces vamos a cambiarlo todo. Y entonces vas a cambiar ¿qué? ¿Vas a cambiarle el nombre a Pensilvania? Ah, claro, quitar el nombre de California, llamarlo de otra forma. ¿Qué pasó con los indios que había en Pensilvania? ¿Cuántos indios actualmente quedan en Pensilvania? Amis, quedan Amis. De Silvania. Veréis, hay una... En los últimos 10 años a lo mejor, a la defensa en Cartagena de Indias, Sí, puede ser. 10 años más o menos, Pero que es una pasada. que tenemos a Blas de Lezo. Antes no lo sabía, antes no lo conocía nadie más. Había una fragata que se llamaba Blas de Lezo, ya está. Ahora tenemos, durante los últimos 10 años más o menos, tenemos a Blas de Lezo en todas partes. Yo cada vez estoy más convencido que el siguiente va a ser verdaderamente Bernardo de Gálvez. Pero creo que verdaderamente los actuales Estados Unidos de Norteamérica tienen un problema muy grave, pero esto ya es a nivel político, no es a nivel histórico. Veréis, a nivel político tenemos una gran minoría que son los afroamericanos. Pero tenemos otra gran minoría que cada vez crece más, que son los hispanos. Y ahí hay una inmensa, enorme y grandísima diferencia, que es la siguiente. Los afroamericanos no tienen idioma propio, lengua propia, religión propia, única. Tienen sus distintas religiones, sus distintos idiomas, sus distintas procedencias, sus distintos todos. Sin embargo, cuando tienes una gran minoría de hispanos, tienes un gravísimo problema. Uno, nosotros estábamos aquí antes de Donald Trump, los padres peregrinos y la madre que os trajo a todos a este continente. Somos los que estábamos aquí. Pero además de ser los que antes de que cualquier europeo viniese a América, Colón y españoles incluidos, tras eso tenemos dos cosas. La misma cultura y el mismo idioma y una tercera, que creerás o no, pero una heredada de la cultura, una misma religión que es la católica, una educación en un rito católico. Y eso sí es un problema, porque a principios del siglo XIX un señor italiano que se llamaba Giuseppe Mazzini, que era de un movimiento ilegal, secreto, que se llamaba la Joven Italia, definió el concepto de nación. El concepto de nación se basaba en un idioma, una cultura, una religión, unas tradiciones y sobre todo un sentimiento. El día que los hispanos vuelvan a tener sentimiento en el lugar de, no sé si son 20 no sé cuántos países, o sea, con la monarquía hispánica tenían 4 virreinatos, pero todos eran españoles. En el 18 había 4 virreinatos y todos eran españoles. En 1812 ya eran todos españoles aquí y allí. Entonces tú imagínate en un Estados Unidos de 2050, donde esa minoría cada vez vaya creciendo más, que tiene un mismo idioma, una misma historia,
Por supuesto, las historias son como los primos. O sea, que cada uno tenemos la nuestra, no es exactamente igual, tiene sus diferencias, estás de acuerdo con una parte y no con la otra. Una misma cultura, pero una misma cultura, chicos, el día de Navidad y sigue siendo lo mismo, y Cristóbal Colón, te guste o no. Y luego una educación, una tradición católica. Serás creyente, no serás creyente, pero todos tenemos el día de nuestro santo. Seas creyente o no. Y te felicitan. A mí me felicitan el día que no es, pero bueno, porque la Iglesia Católica me cambió los arcángeles. Me lo trasladó del 24 de octubre al 29 de septiembre para gran fastidio. Con lo cual el 29 de septiembre todo el mundo, bastantes personas me felicitan y siempre les pregunto, no, yo sigo celebrando el tradicional, que es el 24 de octubre de San Rafael. El otro no me lo cambiéis. O sea, pero ahora, ¿por qué eliminar esto? No, porque los tejanos en su lucha contra el imperio que era Santa Ana, se atrincheraron, no te joroba, en una misión creada por los españoles que se llama el Álamo. O sea, Sí, en un presidio, sí. es que no, porque San Luis, porque allí en aquello es maravilloso, porque el barrio francés, tío, el barrio francés lo construyó Bernardo de Gálvez. Sí, sí. Porque se prendió fuego. Y como se prendió fuego, que sí era barrio francés, ordenó edificarlo todo en piedra. Que Por además, eso se que además mantiene. lo hizo porque venían los franceses Sí. huyendo de los ingleses, y digo, ¿qué hago con esta gente? Pues habrá que darles casa. Habrá que ponerse en algún sitio. Y aliarse con ellos para ayudarle en las En Estados Unidos hay campañas, 11 ciudades que se llaman Madrid. ¿no? Y Toledo hay un montón, 40, ¿no? O cuando... Vamos a la Universidad de Toledo. Que el muro que quieren levantar está un montón de kilómetros por debajo de lo que fue el antiguo virreinato de Nueva España y la antigua división entre Estados Unidos. ¿Qué quieres? ¿Que ahora el presidente de México proponga recuperar los territorios perdidos en otra guerra? Oiga, ustedes lo ganaron en una guerra con otro Estado soberano. Entonces es muy, 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 muy difícil. ¿Qué intentas hacer? Intentas hacer una, comillas, cultura a nivel de siglo XXI, pero eso a nivel de historia no sirve. O sea, la historia no está al servicio de un político o de una idea. Es una ciencia, comilla. Tienes que aportar datos. Luego tú lo puedes interpretar. Con este chico de Soldados de Franco, que decía, no, entrevisté a fulanito de tal, que era de la Quinta del Biberón del año 38, en Cataluña, del bando republicano, luego siguió en armas y dice, no, a partir del año 39, 40, vino lo peor. Bueno, pero eso es una opinión de un señor. ¿Yo qué le tengo que decir? Pues mire, en el año 38 fusilaron a 3 chicos que vienen en el libro de fulanito de tal, lo hizo el comisario político, lo hizo delante de todo el batallón para que todo el mundo tuviera ejemplo de lo que le pasaba a los desertores. ¡Oh, qué salvajes! No, es que los otros hacían igual. Es que estabas en guerra. Es que eran muy malos. No, tío, es que estabas en guerra. Entonces cuando dices, no, es que venía lo peor. No, tío, en el año 40 no estaba en guerra. Esas cosas no se hacían. Entonces, cuando tú ahora vienes, no, pero tienes que ir a los franciscanos. Y entonces, a los otros que les tienes que quitar por los animales. A los Miami Dolphins les tienes que quitar el delfín, porque es sacrificio animal o algo por el estilo. O sea, A mí eso me parece llevar el extremo de una política absolutamente loca, ¿no? Pero por eso han firmado un documento de 150 intelectuales de Estados Unidos, incluido Chomsky, que hay que echarle a comer aparte porque este precisamente no es de los más conservadores, Applebaum y demás, o sea, es que se está llegando a unos niveles de intransigencia, o sea, pero Es la dictadura de lo políticamente correcto. Claro. Que es lo que hay que romper, ¿no? Y entonces decir, no, mira, o sea, la historia es la que Cuando es. te salgas del discurso oficial, eres un apestado. Fray Junípero, como cualquier otra figura histórica, hizo un 80, un 90% de cosas muy buenas y probablemente hizo un 10, un 20% de cosas horribles, incluso para su tiempo. Pero te queda compensado. Pero aquí es lo Nobody de... is perfect, ¿no? Nadie es perfecto, Aquí es lo o sea de... que No, pero hizo... Entonces, como hizo una,
ya le tenemos que directamente exterminar. Entonces, si vamos así, que me diga alguien quién sobrevive a Julio César. ¿Hacemos qué con quién? Claro, como le dije yo una vez a una persona, ¿dónde abres el libro de historia? ¿Dónde lo abres? Porque donde lo abras te voy a contestar. Era un independentista leonés. Claro. Yo, me abres el libro de España por el capítulo siglo XII. Con Ordoño primero. Sí, siglo O sea, XII, ese con Ordoño ábreme primero. el libro seguro. de España por la época de los romanos. Y entonces, ¿qué pasa? No, es que... No, ¿qué? Claro, es que lo abres cuando a ti te conviene, no puede ser. Claro, entonces, figuras como estas, dices, pues por supuesto que tiene sus escalas de grises y tiene alguna sombra negra, por supuesto que sí. O sea, si se trata de eso. Lo que ocurre es que... ¿Quién está el libro de pecado que tiene la primera piedra, no? Claro, tú lo que tienes que ver es qué figuras tienen un porcentaje muchísimo mayor de los errores que pueden haber cometido, por lo cual merece la pena ser ensalzados. O sea, Esto en este caso yo creo que es lo que dice Cristo, ¿no? Que están mirando la mota Ya. en el ojo ajeno y no se ven la viga enorme que tienen aquí metidos los tíos. el día que me líe yo levanto la cabeza y me tiro una estatua de Fernando VII, vais a ver vosotros. Bueno, Oh. yo también la tiraría, ¿eh? Pues, pido ayuda. ¿Ves? Batallón Sagrado de Tebas. Bueno, lo dicho, chicos, muchísimas gracias por haber venido y solamente daros 2 avisos parroquiales de este mes de julio. La próxima semana tenemos una charla de condotieros. Sí, En la- los invitados. Estáis todos cordialmente invitados y para cerrar la sesión del mes de julio tendremos una frivolité que me marcaré sobre la dimensión internacional de la Guerra Civil Española. Son los jueves, o sea, este mes de julio, viendo cómo están las cosas, hemos decidido que sean los jueves a las 7. Cuando volvamos en septiembre, pues ya veremos. Algunos ya tenemos apalabrados ya varias presentaciones. Intentaremos volver a... No exactamente al prepandémico de 4 o 5 actividades semanales, pero sí al menos una media de 3. Entonces ya tenemos bastantes. Tened en cuenta que la primera semana de septiembre se monta entre la final de agosto, que son 2-3 días, y la primera de septiembre. Esa probablemente tendremos a lo mejor una bienvenida, es decir, algo sobre el inicio de la Segunda Guerra Mundial, que viene poco al caso, y luego ya iremos viendo. Tenemos pendiente una de Austerlitz, por cierto. Austerlitz, sí, bueno. Tenemos pendiente una de Austerlitz con Crisanto, no sé si sacarás algo más. Haremos con vosotros también haremos Pues alguna... quiero sacar el de Polonia, fíjate. Ah, pues ya tienes donde presentarlo. No llego a septiembre. No llego. Ya tienes- No llego bueno, porque no tengo- te preocupes, tengo octubre. que- tengo Pues que- en octubre tengo- vamos a ver no, qué hay. tengo Ya que- tenemos una más para octubre. Tengo que testar el juego todavía. Así que algo iremos viendo. Lo dicho, muchísimas gracias por haber venido.